A continuación, Noche de miércoles. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Noche de miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado. Hola, buenas noches. Una edición más de Noche de miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les transmitimos desde el estudio central de Telesucesos Canal 29 UHF. Acompáñenos por favor a través de nuestras redes sociales, @soycastillo593 en Twitter y Andrés Castillo Maldonado en Facebook. Ayer fue un día de alegría, fue un día de rebeldía en la ciudad de Quito. La marcha del 10A fue todo un éxito. Entre 5 y 6 mil personas estuvimos congregados para decirle al municipio y para decirle al alcalde removido Yunda que no vamos a seguir tolerando que se juegue con la justicia, que se juegue tampoco con la ciudadanía y que se deje a la ciudad en indefensión. Aquí vamos a estar una ciudadanía pendiente, rebelde, digna y contundente, dándole seguimiento a lo que está pasando en el municipio. Y téngalo por seguro, señor Yunda, que usted va a tener que responder a la justicia y va a tener que responder a este pueblo sobre todas aquellas acciones que usted ha venido llevando adelante. Créame que para nosotros ha sido motivo de alegría poder tener a todos los sectores sociales de la ciudad congregados en la calle. Profesionales, empresarios, gente de familia, gente trabajadora, gente que vino con personas de la tercera edad, niños, etcétera, porque fue una manifestación de alegría, fue una manifestación contundente, cívica, sin agredir a nadie, sin dañar nada, sin un vidrio roto, sin un periodista secuestrado, sin un policía herido. Con esto, volvemos después del corte y les presentaré a mi invitada de hoy, quien ha trabajado muchísimo para el tema de la remoción de Jorge Yunda. Volvemos después del corte. Seguimos en Noche de miércoles. La entrevista de hoy es la entrevista imposible, la que la gente creía que no se iba a dar nunca. Porque claro, no ha sido justamente la mejor de las relaciones con mi entrevistada de hoy. La semana pasada estuve con mi mejor amigo, ahora estamos en entrevista con la líder que llevó adelante el proceso de remoción de Jorge Yunda. Ella es Jessica Jaramillo. Jessy, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor poder compartir esta noche con tu audiencia y bueno, pues aquí estamos, dispare. Bueno, seguro que es un honor, seguro, porque a lo mejor tus seguidores van a decir, chuta la Jessy, ya se va a entrevistar con ese. ¿Ah? No, yo creo que en una de las cosas que uno va aprendiendo en la vida en general es que puedes pensar distinto, pero tienes quizá elementos comunes en donde puedes llegar a determinados acuerdos y yo creo que tú y yo siempre hemos caminado por senderos distintos. Tú quizá ideológicamente mucho más hacia el centro a la derecha, yo mucho más del centro a la izquierda y hemos tenido diferencias, pero eso no ha impedido que podamos conversar o dialogar, porque en democracia y sobre todo en temas como los que vamos a tratar el día de hoy, pues el diálogo siempre debe primar. Oye, un día levantaste en la mañana y dijiste, me lo voy a comer a Yunda. ¿O cómo fue el asunto? Porque armar un proceso de remoción no es fácil, ¿no? No, sobre todo porque sabemos que hay mucha gente interesada en que esto no salga. Sobre todo porque los cuestionamientos que ya nos han hecho y a los que estamos expuestas, primero me dijeron que era una funcionaria resentida, después me dijeron que no, que sí he sido política, después me dijeron que no, que algo está buscando ahí para poder ubicarse con el señor Guarderas. Oye, qué hemos cosa dicho de que locos, ¿no? Qué cosa Claro. de locos, porque somos una sociedad bien jodida, ¿no? Cuando convocan los políticos de siempre, que ya queremos gente nueva.
Convoca gente nueva. Uta, ¿y ese quién es? Para que llame a la gente. ¿Qué opinas vos, Samay? No, mira, cuando uno decide hacer un tema como lo que hemos iniciado, que para nosotros es un proceso que no es de hoy. En el año 2020, con la fundación que yo presido y gracias al apoyo de la cooperación internacional, logramos armar 3 veedurías ciudadanas, en Cuenca, en Puyo y en Quito. Y te digo la verdad, por ejemplo, la de Quito no tuvo financiamiento. Pero nosotros, conforme la responsabilidad que tenemos, le dijimos al cooperante, miren, vamos a hacer la veeduría de Quito, vamos a llamar a los mejores profesionales y tuvimos, por ejemplo, una experta en políticas públicas, un experto en temas de urbanismo, ¿no es cierto? Una experta en temas de transparencia y prevención de corrupción, y también a la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública a través de su presidente. ¿Y esa veeduría qué estaba viendo? ¿De qué se trataba? Esa veeduría se denominó Más Democracia en Tiempos de Emergencia. Era parte de un proyecto que se llamó así. Y esta veeduría nos permitió reunirnos con concejales, con funcionarios y hacer pedidos de información, obtener toda la información. Si hay cómo conversar con los concejales, porque hay algunos que no hilvanan sujeto, verbo y predicado, ¿no? Sí se puede, con determinados, no con todos, pero con la gran mayoría pudimos conversar. Incluso nos transmitieron sus preocupaciones, por eso es que hoy, por ejemplo, a mí me resulta admirable, incomprensible de 1 o 2 concejales con los que yo había conversado anteriormente y ellos mantenían una postura anti-Yunda y de repente salen a defenderlo al paso. Es como uno dice, bueno, ya. Pero esta veeduría nos permitió obtener documentos, obtener información. Con esa información, posteriormente se armó el proceso de remoción. A mí me habían invitado al proceso de remoción de Quito Unido y yo siempre había sido resistente porque... ¿Quién es Quito Unido? No conozco realmente quiénes estaban allí, pero... Hay un señor que estaba ahí haciendo... que desistió ante toda la ciudad. Yo creo que es, ¿no? Sí, claro, sí. Y yo había sido como muy... cautelosa, no quería... Jabonosa, no te dejabas coger. No más que eso, cautelosa, porque uno intenta caminar con gente que de alguna manera también le dé confianza, ¿no? Entonces, cuando armamos ya este proceso y nos dimos cuenta que había la posibilidad de iniciar el proceso de remoción con toda la información y los papeles que teníamos, pues hicimos el proceso de remoción, suscribimos el documento. Realmente estábamos claros que yo no podía firmar el documento porque había sido exfuncionaria de la Dirección de Mercados, fui directora de Mercados, y no quería que esto se contamine. Pero había un frente de profesionales, ¿no? Hay un frente ahí formamos el frente de profesionales. ¿Formaron ahí? Formamos ahí el frente de profesionales para poder presentar, obviamente, el pedido de remoción. ¿Cuántos profesionales tiene el frente? La mayoría somos abogados y la mayoría de ellos provienen ¿te acuerdas tú en el proceso del Colegio de Abogados? Claro, ahí nos conocen. Acordar. Saludos a los amigos de la lista. ¿Cuánto era? ¿B8? No me acuerdo. De alguna lista. Bueno, entonces ahí nos conocimos algunos de nosotros y bueno, ahí generamos algunas sinergias y ellos mismos pasaron a ser parte del Frente de Profesionales, la gran mayoría abogados. Luego se fue sumando alguna gente que quería apoyar en el proceso y nosotros no hemos tenido inconveniente. Pero estamos claros y estoy clara en que hay que migrar de este frente hacia algo mucho más amplio porque las demandas de Quito así lo exigen. Bueno, y el tema con la Carolina Moreno, la relación con ella, porque claro, en todos los medios dicen las 2 mujeres que enfrentaron a Yunda. Bueno, ella trabajó conmigo, de hecho, en la Dirección de Mercados. Yo pedí que se la lleve a ella y trabajó conmigo, la contratamos porque conoce mucho de derecho municipal. Y obviamente en esa relación mantuvimos una buena relación y le invitamos a que firme el documento. Estaban picadas ustedes con Yunda. Estaban picadas ustedes con Yunda. ¿No ven que les mandó sacando, pues, Yunda? No, lo que pasa es que estando en estos sectores tú conoces claramente cuál es la voluntad política del que está al frente. Y yo tuve clarísimo de que ahí no había voluntad política de cambiar nada, sino de mantener un acuerdo con los dirigentes de siempre, con los dirigentes que pactan con todos, porque estos dirigentes, hay un sector de la dirigencia, no todos, pero en este sector específico, pactaron con Rodas para bajarse el tema del control interno y control administrativo dentro de estos espacios municipales. Tú hablas de la dirigencia de mercados, ¿no? Claro, hablo de la dirigencia de mercados, pero en general hay muchos dirigentes de ligas, dirigentes del transporte, dirigentes del taxismo, no todos, por eso digo, no todos, pero hay un sector
que para mantener sus privilegios pactan con el que esté, sea de centro, de izquierda, de derecha, pactaron con Rodas, igual que están pactando. O sea, con talla Jung. única, dices vos. Claro, es un talla única. O sea, como media sin Entonces, talón. yo tengo esta idea de que la política en la vida solo sirve para cambiar y mejorar la vida de la gente. Si no sirve para eso la política, entonces ¿para qué sirve, Ya no? te veo dando un discurso de candidata. ¿Ah? Y claro, mira, ahí nos dimos cuenta de que no había voluntad de cambio alguna, porque mantiene sistemas de explotación y lo único que haces es sostenerte en estos dirigentes que te prometen el apoyo popular a cambio de sus prebendas. Y eso va contra natura. ¿Tú crees entonces que el apoyo popular ese que tú le pones entre comillas se vio plasmado ahora en la contramarcha? Claro, ahí están, en todo el proceso. Por ejemplo, ¿quiénes son los dirigentes que han presentado las acciones de protección? El tema este de la Mix Curiae, el señor Curo. ¿Curo es? Claro, ¿Quién sí. es el señor Curo? Entiendo que es dirigente también. Ternura, ¿no? En la acción de protección hablaba cualquier cosa, ¿no? Claro, pero en cambio, o sea, lo que te digo es, la política no ha dejado de hacer eso. Los pactos entre los que creen que manejan su espacio de poder como si fuera su hacienda. Y eso tiene que dejar de ser la política. Y tiene que dejar de ser el municipio. El municipio tiene que ser un espacio democrático de diálogo y en donde las decisiones se las tomen en el consejo, en la mesa de diálogo con la gente y no por fuera en pactos contra natura, ¿no? Oye, pero el tema pasa también porque los acuerdos políticos ya no se hacen entre organizaciones políticas, desgraciadamente, porque las organizaciones están tan flojas ahora, tan livianitas, ¿no? Que no llegas a acuerdos entre organizaciones, sino entre personas. De ahí es cuando comienza el baile y la bisagra a la que vos hablabas, ¿no? Claro, y esto tiene que ver mucho el sistema de partidos. El sistema de partidos en el Ecuador no se ha reformado en 30 años. Y al correísmo no le interesó reformar porque ellos tienen un líder único que es el que manda donde quiera que esté. Y el que se opone está fuera del partido. O sea, eso le ha pasado a alguna gente y yo entiendo que ahí adentro también se bajaron 1 o 2 candidatos por no estar de acuerdo y empezar a hablar del correísmo sin Correa. Eres Claro, sí. ¿Ya? Eres dura con el correísmo, ¿sí? Sí, claro, sí. ¿Sí? Como tengo que hacerlo. Hay mucha gente decente también, que la respeto por su posición ideológica, pero hay otra gente que está dedicada al negocio. Oye, dedicada al negocio. Seguramente, claro. Ok, oye, y allá por el 2006, 2007, cuando Correa era el camino, la verdad y la vida, ¿tú pensabas igual? No. Mira, a ver, es que yo vengo... O sea, o eras como perro chiquito, así que recién nace y era con los ojitos cerrados. Y ya comenzó a caminar el gobierno de Correa y ya se te abrieron los ojos. ¿Cómo fue el tema? Yo vengo de un proceso político. ¿No? Y es bonito contarlo. A mí no me avergüenza contar mis raíces. Yo desde los 15 años daba discursos en las universidades, en los colegios, a los 16 años, porque además yo me gradué de 16 años y a los 16 entré a la Universidad Central y ya era candidata a la Asociación Escuela, dirigente estudiantil, bueno, una serie de cosas. Y claro, yo empecé a militar en la Juventud Socialista. Y en esa época, quien no es joven y no es rebelde, obviamente no ha vivido el proceso político. Yo te digo, si mi hija viene mañana y me dice, Jessie, quiero hacer política, mamá, yo le dijera, ve, mijita, te compro un pasaje, ándate de viaje y no lo hagas. Yeah. Porque yo viví la política desde muy chiquita. Mi mamá era dirigente de los maestros hace más de 25 años. Peleaba por las luchas de los maestros. La última huelga de hambre a la que le acompañé fue cuando yo tenía 17, 18 años, que fue ahí en el Consejo Provincial. ¿Y vos también, también hacías huelga de hambre o como la huelga de hambre de clase, por ejemplo? Esa que No. de 6 a 7 desayuno, de 7 al mediodía huelga de hambre, desde las 12 de almuerzo hasta la 1. De Pero 1 es a que 3. yo tengo otra parte, ¿no? Gran parte de esta herencia que tengo es de mi madre, pero tengo otro lado que es heredado de mi padre, que mi padre en cambio es un militar que es muy, muy cuadrado en algunas cosas, muy disciplinado. Por ejemplo, él a mí me inculcó la lectura desde que yo era muy chiquita. ¿No? Y una de las novelas que me acuerdo que mi papá tenía en la casa, dos que me acuerdo, es El telón de Agatha Christie y el otro es el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Leída y escribida, la Jessica Jaramillo ya nos va a contar después del corte más sobre su vida, más sobre Quito. Seguimos con Noche Miércoles. Vamos al corte, gracias. Oliver James. Mi amigo,
Bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Passe-moi. Passez-moi. Último segmento de Noche de Miércoles y seguimos con Jessica Jaramillo. Bueno, te inculcaron la lectura, te dedicaste a la lectura y ahí entendiste cómo suena cada letra, ¿no? No, pero además la política siempre ha estado en mi casa por parte de mi mamá. Entonces, yo he tenido, te digo, pasé de este proceso de formación, de dirigencia estudiantil universitaria. Contigo, si mal no recuerdo, nos conocimos en el tema de los forajidos, cuando salíamos, yo con la Universidad Central, vos desde la Católica, a las marchas de los forajidos en el 2005. Dicho sea de paso, no dábamos coladita con pan a ninguna organización, salíamos a marchar, no prestábamos las aulas para que vayan a dormir. Claro, Bueno, ya. y posteriormente, te digo, yo me gradué de la Universidad de Abogada, de la Universidad Central, luego me fui a hacer una maestría de estudios políticos aplicados en España, y ahí me cambia el chip. O sea, porque... Ahí entendiste que hay un mundo más allá claro, del socialismo. o sea, ahí empiezo a cambiar mucho mi forma de ver la política, ¿no? Y empiezo a estudiar mucho política pública, me dediqué a estudiar mucho cómo funcionaba la estructura, por ejemplo, el PSOE, del Partido Socialista Obrero Español. Entendí también cómo funcionaba el sistema de la Unión Europea. Bueno, todas estas cosas, yo cuando regreso al Ecuador, obviamente ya mi chip estaba cambiado. Y tú entendías también que la política es más allá de las personas, ¿no? Porque Claro. el PSOE, cuando tú fuiste a España, que fue por allá por el 2010... Era Zapatero, ¿no? Era con Zapatero a la cabeza que les tenía, pero con 3 millones de gente en el paro a los españoles, ¿no? Claro, pero en cambio después lo conocí a Eduardo Madina de cerca en algún momento y posteriormente fui conociendo el proceso de Sánchez en España, que me parece interesante porque es uno de los pocos que nace dentro de la militancia, renuncia a la secretaría, les da una bofetada a los viejos del partido y termina recorriendo cada uno de los pueblos y termina en la presidencia del gobierno con una moción de censura. O sea, realmente es muy hábil el tipo. A mí me parece una carrera política, más allá de la ideología, muy interesante. Pero, volviendo un poco al tema acá, yo ya cuando vengo al Ecuador ya no me sentía muy conforme en esta estructura política, porque además en el Ecuador no hay partidos. Porque además estaban Hay en esa caudillos. bronca entre Quintero y entre Ayalamora y cosas por el Claro, estilo, ¿no? hay caudillos, no hay... O sea, repartiéndose el cuarto de queso que Sí, quedaba, ¿no? y yo no, es que a veces uno no entra en esas dinámicas, pues uno dice, bueno, ya, o sea, que se maten más o menos allá, ¿no? Yeah. Uno no quiere entrar en esas dinámicas porque te digo, o sea, en el Ecuador los partidos no son partidos, son estructuras que sirven a un dueño. O sea, eso hay que decirlo así. Con gerente propietario, dices. Exactamente, ¿no? exactamente. Hay caudillos. Entonces, posterior a esto, te digo, yo he venido trabajando mucho en los temas de mujeres, estuve muy presente en el tema de la despenalización del aborto, fui funcionaria del Ministerio de Justicia, me tocó vivir el tema Gabela, lamentablemente. Yo fui violentada, secuestrada en el año 2015. Tengo una causa contra el Estado ecuatoriano en Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia. A ver, pero cuéntame bien, porque yo que me la doy de tipo informado, a veces patino en ese asunto. ¿A vos se te perdió el informe? No. ¿Qué pasó? Porque dicen de todo, ¿no? Que No. el tercer borrador no hay, que aquí puse y no aparece, que le di a la Jessy pero no tenía. ¿Cómo es eso? No. Cuéntanos. Tú sabes Mira, que yo ese conozco la respuesta, pero sí Sí, quisiera claro. que sepan los demás, ¿no? Mira, yo sí yo puedo ser, porque además soy una mujer un poco jodida de carácter, ¿no? Pero puedo ser complicada, jodida. Pero jamás a mí me podrán decir las veces si se ha llevado $1 de algún lado o le compararon tal cosa. Jamás, o sea, eso no pasa por la mente, por la cabeza de quienes a mí me conocen. Y cuando pasa este tema, yo ni siquiera era coordinadora jurídica. Este documento se entrega el 8 de julio y yo asumo funciones el 1 de agosto. Entonces, claro, lo que se hizo posteriormente, un poco para cortarte el cuento, es una auditoría de gestión documental que rastreó
cuáles eran las bandejas de entrada y dónde se encontraron cada uno de los productos. Y tú sabes, públicamente el ministro incluso dijo, sí, yo recibí el tercer producto y ta. Después se crearon una serie de cosas que yo creo que es un tema complicado, ¿no? Y ya más allá de eso, ya estás fuera, ha pasado un tiempo, ya se ha investigado, la señora viuda de Gabela no está conforme todavía con el tema, está en su derecho, ciertamente no puede estar. ¿Qué pasó con el general Gabela? Desconozco yo creo que eso hay que preguntarle a las autoridades, y hay una lucha de alguien a quien yo le tengo mucho cariño y respeto muchísimo su lucha, que es la viuda, ¿no? de Gabela, la señora Patricia Ochoa. Pero más allá de eso, te digo, en mi caso particular, yo viví este proceso de violencia, de secuestro, un proceso que me enseñó más de lo que yo había podido aprender en mi vida. Yeah. Porque aprendí de resiliencia, aprendí de depresión, por ejemplo, cómo vive una persona con un proceso de depresión. Aprendí, por ejemplo, qué significa la violencia en el cuerpo y en la vida de las mujeres y en la mente de las mujeres. Posterior a eso, en el 2016, yo viajé como parte de las organizaciones de la sociedad civil a dar mi testimonio en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que luego sirvió para la despenalización del aborto en casos de violación. Se te ponen brillosos los ojos, Jessica, cuando cuentas de eso. ¿Te duele claro. aún? Es un momento importante de mi vida. ¿Ya? ¿No lo has logrado superar? Sí, pero con el tiempo, ¿no? Así es. Bueno, a ver, otra de las cosas que te han dicho a ti en este tiempo de la remoción de Yunda, porque esta gente no ha medido nada, ¿no? No ha tenido ningún problema en decir lo que se les ha ocurrido, es que tú eras candidata a asambleísta por el partido de Ramiro González. Yo lo que quiero es que esta entrevista sea un documento de consulta para todos aquellos que hablan cualquier cosa en las redes, ¿no? Bueno, a mí me invitan a ser candidata por un partido formado por socialdemócratas, ¿no? Y yo soy una mujer en este sentido, soy muy de principios ideológicos. O sea, uno en la vida tiene que vivir como piensa. Y así lo hago yo. Si creo que hay que trabajar por una justicia decente, yo voy a trabajar siempre por la justicia decente. O sea, esas es como mis cuestiones, ¿no? Ya del fuero personal. Entonces, cuando a mí me invitan a ser candidata, yo les digo que sí, porque me parecía interesante que haya una vocería desde el sur de Quito. Tú sabes que yo soy del sur de Quito. Un saludo a la ciudadela del ejército. Me crié ahí un montón de tiempo, ahora ya no vivo allá, pero porque ya me casé, ya tengo una guagua, entonces mis papis siguen viviendo allá. Pero obviamente me parecía interesante que estas dicotomías del norte, el sur, este discurso un discurso tan nefasto que nos separa y que no nos permite identificarnos claramente y tener una identidad de ciudad, que no importa si seas del sur o del norte o de los valles, tienes que tener una identidad como quiteño. Y ahí, por ejemplo, hemos fallado mucho en trabajar identidad, no hemos trabajado identidad. Pero me parecía importante reivindicar el sur de Quito, porque al sur de Quito siempre se le ha tratado políticamente como que ahí es el bastión de ciertos sectores populosos y la gente que piensa no está mucho en esa línea. Pero no, pues con el Ramiro González. Bueno, en ese tiempo no se sabían todas las cosas que se saben después, pues. O sea, evidentemente estoy hablando del año 2016, en donde no tenía ni siquiera un proceso penal iniciado ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, claro, yo un poco guiada por los principios de la socialdemocracia, les digo, claro, con todo gusto, yo asumo la candidatura del sur y no me topa a nadie, ¿no? Más o menos, porque ahí sí pues, suelo poner condiciones. Tú lideras procesos, ¿no? Yo lidero procesos. Tú lideras procesos. Sí. Y cuando al Partido Avanza, un saludo también a nuestro amigo Javier Orti, se les ocurrió incluir a ese socialdemócrata de fuste, don Isidro Romero, al partido. ¿Tú ya seguías ahí o no? Yo solamente fui candidata por Avanza y luego obviamente salimos porque ya no había chance, ¿no? Pero te digo, de la candidatura mía, y ahí los vamos a ver en el futuro, ¿no? Cómo van a reaccionar, porque nosotros sacamos 80,000 votos, sin que me conozca nadie, sin tener ni siquiera cámaras como quizá hemos tenido ahora, un proceso de mayor visibilización, pero 80,000 votos los logramos caminando 6 horas diarias, porque lo único que sí soy es súper trabajadora. Y disciplinada, que eso es herencia de mi papá.
Si me dicen, Jessy, tienes que estar pegando letreros 6 de la mañana, a esa hora estoy ahí paradita. Y si me dicen, Jessy, entrevista 9 de la noche, paradita a esa hora. Ya. Es decir, soy muy disciplinada. Y en este país es muy difícil hablar del transfugismo político, o sea, los camisetazos. No podemos, por ejemplo, tener una ley contra los camisetazos porque los partidos no son democráticos. Cuando los partidos políticos sean democráticos, entonces podemos hablar de transfugismo. Pero mientras eso no pase, no haya una verdadera democratización de todos los partidos políticos y eliminación de los membretes electorales o de los partidos de alquiler, ¿no es cierto? Pues no vamos a tener una mejor democracia. Y una de las cosas que yo reivindicaba en ese tiempo era precisamente la calidad de la representación política. Porque luego tenemos lo que hemos visto en el Consejo Metropolitano, ¿no es cierto? Claro. Entonces, te digo, yo soy muy orgullosa de mi formación. Creo que tengo una formación política sólida que me ha permitido hasta este momento frentear este proceso y frentearlo bien. Es decir, yo no he necesitado insultar, no he necesitado lanzar nada. Simplemente lo que hemos dicho es, con la ley, con el derecho y las herramientas de la participación ciudadana, decirle, señor Yunda, sus escándalos de corrupción, sus incumplimientos, su forma de tratar a la ciudad como si esto fuera una hacienda de su familia, no es correcta. Ya no vivimos en esos tiempos. Este país es un país democrático y tenemos que construir la democracia. Y eso se hace con las herramientas de participación ciudadana. Siempre digo lo mismo a mis invitados, que nos queda corto el tiempo y que va a haber segunda parte. Igual nos ha quedado cortísimo el tiempo. Jessy, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Tenemos que volver. Queda demostrado con la presencia de Jessica Jaramillo que en el Ecuador no hace falta una ley de cuotas. La participación política de la mujer no tiene que estar obligada en la ley. Hay mujeres valiosas que se abren espacios solas, sin necesidad de que los hombres dadivosamente les entreguen espacios de participación. Y Jessica Jaramillo, sin duda, es un ejemplo de aquello. Ella resultará también un elemento importante para rescatar esta ciudad, no solo ahora, sino en el 23 y en el futuro. Esto ha sido Noche de Miércoles. Les mando un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Noche de Miércoles, un programa de opinión irreverente con la conducción de Andrés Castillo Maldonado.